Bueno, vamos a comenzar. Como les dije al principio, para ahí a los que entraron más tarde, vayan colocando el presente en el chat, ¿sí? Pongan presente y su nombre y apellido al lado, para después tener el presente y sumar las horas de práctica. Bueno, mientras se van agregando, voy a ir agregando a medida que van ingresando gente, estudiantes. Prendan las cámaras ahí, así ya comenzamos a vernos y a trabajar. A medida que vamos empezando, les voy comentando, ¿sí? Bien. El día de hoy tendríamos que trabajar con la actividad seguir con la actividad del croquis, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito de lado, vamos a avanzar un poco con la actividad que se viene ahora, ¿sí? Del cliente real. Tenemos una actividad el día miércoles primero, ¿sí? Yo se los compartí en el, en el Classroom. Y también, no sé si recibieron la nota por el cuaderno de comunicaciones. Sí, Buenísimo. El que no recibió la nota de la reunión por el cuaderno de comunicaciones, pídasela al preceptor, por favor, ¿sí? O acérquese acá y se las pongo yo a la nota, no hay problema. Bueno, era bien. Y le decía, entonces, estamos, este, perdón, chicos, ¿sí? Novembro, perdón. Sigamos. Les decía, hoy vamos a trabajar sobre lo que sería la reunión que tenemos el día miércoles. El día miércoles, primero, a las 2 de la tarde nos vamos a juntar en la biblioteca. Nos vamos a juntar en la biblioteca, va a venir el hospital, ¿sí? A plantear una necesidad, una problemática, y nosotros tenemos que empezar a captar las ideas a tratar de armar esa idea de solución, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero van a plantear el problema, la necesidad, ellos primero van a dar una explicación de cómo trabajan ellos, va a ser una reunión donde ellos nos van a explicar a quiénes representa, ¿sí? A quiénes representan y cómo es su trabajo, y en función de ese trabajo es donde nos van a plantear una necesidad. La necesidad es algo mecánico que nos van a pedir, que nosotros tenemos que diseñar, ¿sí? Es una necesidad de realizar un aparato que se tiene que utilizar mientras están sentados, ¿sí? Haciéndose diálisis. Yo me adelanto un poco para que ustedes vayamos viendo qué pregunta le podemos hacer. Y ahora es necesario que ustedes tengan en una hoja y tengan una lapicera para ir pensando preguntas. Y las preguntas que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, es lo que estuvimos trabajando. Puede ser que muchas preguntas que tengamos, somos muchas preguntas que tengamos se repitan. Entonces, nos vamos a encontrar con la necesidad cuando esté el cliente, que más o menos nos va a explicar ahí, pero cómo es el aparato nos va a dar, según lo que ellos nos digan, cómo es su trabajo. En función de cuando nosotros entendamos cómo es su trabajo y cómo están las personas, que no es simplemente que están sentadas, cómo debería ser, ahí donde yo tengo que empezar a preguntar, ¿sí? A ver todas las necesidades. Tengo que imaginarme yo estando sentado y en función de eso ver, qué sé yo, si es algo que está en, si tiene que hacer algún ejercicio con la mano, por ejemplo. En preguntar si tienen que hacer fuerza, si no tienen que hacer fuerza, si eso que se va a hacer con la mano, perdón, lo que quieren que hagamos con la mano tiene que estar apoyado, tiene que estar en el aire, tiene que ser grande, chico, eh, si se puede mover, si tiene que estar ajustado a la mano, no tiene que estar ajustado. Lo mismo si es para los pies, ¿sí? Tenemos que pensar que sea algún dispositivo que se pueda realizar. No tiene que ser pensar en una cámara que va a envolver la silla y yo ahí adentro voy a hacer cosas maravillosas. No, tiene que ser algo realizable. Entonces, que se nos puede ir de las manos el pensamiento, se nos puede ir de las manos, podemos soñar a veces en una solución que no se puede hacer, está bien, la podemos hacer, pero no exponenciarlo a una
a un imaginario muy grande, ¿sí? Tenemos que tratar de ubicarnos un poco en el contexto. ¿Cuál es el contexto del colegio? Nosotros tenemos que ver algo que podamos hacer, ¿sí? Si se nos ocurre algo que sea una ingeniería donde la persona mueva la mano en el aire y agarre algo de acá y lo junte, bueno, eso no lo podemos hacer, ¿sí? Eso se llama realidad virtual y eso actualmente no está. Entonces, si nosotros podemos hacer cualquier cosa mecánica, un dispositivo mecánico donde yo pueda interactuar con la mano, tocar, apretar, lo mismo con los pies, y es ahí donde yo digo, bueno, por ejemplo, un aparato, y se me ocurre, a ver, el año pasado se le ocurría a unos chicos eh, hacer un sub y baja con los pies. Era algo con pistones, no sé cómo, no me acuerdo bien ahora. Y la pregunta, listo, salió enseguida la idea, se pusieron a dibujar todo y no se pusieron a pensar si era cómodo eso estando sentado en una silla. Entonces, cuando se sentaron, cuando se observó el tamaño de la silla, cuando se observó que las personas no tienen los pies apoyados siempre en el piso, ya como que todo lo que habían pensado y diseñado como que no cobró valor, ¿sí? Fue mucho desgaste en diseño por no haber resuelto bien esas inquietudes antes. Entonces, en esta primera etapa podemos abrir el pensamiento y pensar cualquier solución lo más cercano al contexto posible, ¿sí? Entonces, yo les digo pies y manos, pero porque son las extremidades que nosotros podemos mover, pero capaz que puede hacer otro movimiento, capaz con los hombros, no sé. Pero eso va a depender del día miércoles. Entonces, tenemos que pensar qué pregunta le vamos a hacer a los estudiantes, perdón, los estudiantes tienen que pensar qué pregunta le van a hacer al cliente. Y todas esas preguntas no tienen que ser preguntas al aire, porque no me sirven las preguntas al aire. Muchas veces por ahí sí, pero en este caso, ustedes cuando estén en la entrevista van a empezar a escucharlo a la persona y empezar a imaginarse qué podría hacer. ¿Qué va a pasar? Que a ustedes se les va a imaginar o se van a empezar a diseñar en su cabeza una solución y van a empezar a hacer preguntas respecto de eso, y está bien, pero puede pasar también que cuando termine la entrevista, ustedes digan, uy, lo que tengo pensado no sirve y arranquen con otra cosa nueva, o vean lo del compañero y digan, no, es mejor lo que estás haciendo vos y yo apoyo lo que está haciendo el compañero y ahí empezamos a caminar por el diseño, el mejor diseño que podamos tener. Entonces, lo que va a ser el día miércoles lo que vamos a tener es una entrevista, ¿sí? El día miércoles es la primera parte de esto que estuvimos hablando, eh, de la primera parte del trabajo de la oficina técnica. Tenemos la entrevista con un cliente. Va a venir el cliente, nos va a plantear una necesidad, nos va a explicar en el contexto en el que trabaja para que nosotros ubiquemos nuestro pensamiento en ese contexto, ¿sí? Y ahí empecemos a trabajar. ¿Qué cosas tenemos que pensar nosotros o que nos pueden ayudar a pensar que hasta nuestro límite? Nosotros por todo lo que sea programable con botones, para pisar, todo lo que sea, por ejemplo, hecho con Arduino, lo podemos hacer. Entonces, si yo digo, aprieto un botón y quiero que se prenda una luz, aprieto un botón y quiero que pase otra cosa, quiero que mueva la mano de una forma o el pie de otra y quiero que en un display se prenda o me diga si le acerté, no sé, tipo lúdico, así, nosotros lo podemos hacer. Tenemos impresora 3D, podemos diseñar lo que serían objetos en 3D para una mano, para el pie, todo eso lo podemos hacer. Ahora, si tengo que diseñar algo grande como una silla, ya es más trabajarlo mecánicamente, que también lo podemos hacer o lo podemos terciarizar, pero ya con una impresora 3D todo lo que se puede hacer es un tamaño chico o ensamblado, ¿sí? Imagínense más o menos el tamaño de un mouse y varias cosas como el tamaño del mouse lo podemos hacer, se puede hacer. La idea es que vayamos pensando en un diseño eh, lo más factible posible para su realización, ¿sí? ¿Se va entendiendo más o menos lo que estoy preguntando? Lo que estoy, perdón, explicando. Sí, profe. Buenísimo.
Entonces, ¿qué necesitamos? Que se pongan a escribir preguntas. Imagínense, vuelvo a decir, es un dispositivo para una persona que se está haciendo diálisis, o sea, que está sentada. O sea, el día miércoles le van a explicar bien el concepto y la definición y cómo es que trabajan con el tema de la diálisis, de hemodiálisis. Entonces ustedes van a entender mejor aquellos que no lo entienden o no lo comprenden o no saben de esta rama de la medicina. Este, van a comprender más y en función de pararse en ese lugar se les va a plantear la solución, la propuesta, la necesidad y ustedes tienen que empezar a pensar en una solución. Hay cosas que se pueden comprar, hay cosas que se pueden comprar. Pero nosotros la idea es que lo que quiere el hospital que nosotros lo diseñemos, ¿sí? Que no sea algo que compremos, ¿sí? Porque si no, eso es muy fácil. Nosotros vamos y lo compramos, pero quieren que lo diseñen en el colegio. Ahora bien, puede suceder que sea el diseño de algo que yo vi en internet, puede ser, y lo puedo modificar también. Digo, ustedes van a ver que, pero ya sé lo que está pidiendo ya se vende en internet. Perfecto. Tomemos eso que se vende en internet y veamos cómo lo podemos mejorar. Esa es otra opción. ¿Por qué les digo? Porque le van a decir algo para mover los pies. Y ustedes van a buscar en internet y ya existen 3 o 4 cosas para mover los pies y ustedes dicen, bueno, esto no se me ocurre otra cosa distinta a la que ya veo. Perfecto. Veamos lo que ustedes ven en internet, que eso es investigación de algo que ya está hecho, y vemos cómo le pueden dar su impronta, su vuelta, para que sea pensado, que ustedes le pongan un poquito de cabeza a modificar eso y hacerlo más propio de ustedes, ¿sí? Con una impronta suya. Entonces, lo mismo de la mano, hay un montón de cosas que se pueden hacer con la mano. Generalmente son, a ver, donde se han visto muchos aparatos son en los gimnasios, ¿sí? Y cuando ustedes buscan un aparato en internet le van a aparecer, cuando ustedes le encuentran la vuelta de buscar por el nombre de ese aparato, cómo se le llama a ese aparato, supongo que ustedes tienen que mover todos los dedos, por ejemplo. Y van a encontrar que existe un aparato para mover los 2 dedos. Bueno, cuando le encuentran el nombre de ese aparato y empiezan a buscar con ese nombre, le van a aparecer un montón de aparatos que sirven para eso. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a ver todas esas posibilidades. Si ustedes quieren poner otra idea, ¿se vieron como hicimos con lo de la silla al principio, la cantidad de sillas que dibujaron ustedes? Bueno, así le empieza a aparecer. Estamos investigando. De todas esas tenemos que ver cuál es la que más se amolda a nuestra necesidad y vemos, pero yo quiero que aparte cuando haga así, se prenda una luz roja y cuando haga así, se prenda amarilla. Y si hago 3 veces seguidas que me salte un cartel que haga tal, entonces la persona que tiene que hacer fuerza con estos 2 dedos, hace esa fuerza, hace un ejercicio con esos 2 dedos lúdico, ¿sí? Porque se puede poner a jugar con eso y cuando se da cuenta está todo el tiempo haciendo eso, que eso es lo que es la necesidad que están buscando. ¿Sí? Que resolvamos ese ejercicio, por ejemplo. ¿Sí? Estoy dando este ejemplo para que sea muy abstracto, pero digo, supongamos que sea así, supongamos que sea que te pida algo raro, que tienen que estar tocando los dedos así, supongamos. Yema con yema. Bueno, hay que ponerse a pensar cómo podría ser. A lo mejor puede ser una placa en el medio y cuando toque que haga algo. Porque que haga esto solo lo harían sin ningún aparato, no tendría sentido. Entonces uno dice, bueno, buscar algo lúdico para la persona que se está haciendo diálisis, pase el tiempo, eso es algo muy importante, que les pase el tiempo haciendo ese ejercicio. Porque tranquilamente ellos podrían hacer, supónganse que sea el brazo, podrían hacer, bueno, que levante el brazo solo. Bueno, ellos no quieren el hospital que pase eso, quieren que nosotros diseñemos algo para que pueda mover el brazo, que haga fuerza para mover el brazo. Y que no únicamente haga fuerza, sino que haga fuerza que la persona, bueno, no me quiero adelantar, pero es mucho tiempo que pasa sentada, la persona también está enojada, muchas veces es algo que te frustra mucho, ¿sí? Es algo que no siempre estás de buen ánimo, de buen humor. Entonces, si lo que hacemos nosotros, lo que vayamos a diseñar, a la persona le cambiamos un ratito, el estado de ánimo, el proyecto ya tiene éxito. ¿Sí? Si ese ratito que la persona, es como debes de usar el teléfono, usa eso.
y se entretiene o se distrae un poco y ese poquito lo hace salir en su cabeza de lo que está haciendo en ese momento, que lo tiene que hacer sí o sí, tiene que estar sentado un montón de horas haciéndose una transfusión de sangre, ¿sí? Una diálisis. Entonces, a ver, dije una burrada que después se lo van a explicar bien, no es una transfusión, ¿sí? La diálisis es otro sistema, es donde se hace la misma sangre, se filtra y se vuelven a ingresar la misma sangre que ella tiene limpia, ¿sí? Pero bueno, todo se lo van a explicar bien el miércoles, está muy bueno como se lo explican, porque ahí van a entender cosas que no sabían, ¿sí? Hay cosas muy, muy importantes que... Profe, te hago una consulta. Sí, sí, ¿El elemento que tengamos que hacer tiene que estar incorporado a la silla o depende de lo que nos digan ellos? eso también es una pregunta buena para hacerlo. Incorporar a la silla, ¿qué diría yo? Creo que no. Pero sí se podría hacer lo que vayan a hacer, si capaz que si la pregunta se puede hacer y se puede anclar a la silla y capaz que sí. Porque, por ejemplo, si yo tuviera que hacer algo con la mano, ¿y dónde lo pongo? Y capaz que en el cuerpo de la persona. Bueno, ¿y cómo lo haría? Y capaz que lo podría agarrar con un abrojo al pie, o capaz que hago una mesa que se agarre a la silla, ¿sí? Como una mesa para Ah, comer. ok. O si va al Sí, pie, sí. hay que ver también, porque a mí habían hecho un ejercicio, los chicos del año pasado, una pedalera con botones, ¿sí? Les comento cómo el ejercicio era, el ejercicio no, el objeto era un rectángulo con 4 botones y el movimiento que hacía con los pies era este, tocaba algunos botones con la punta del pie y otros con el talón. Está espectacular ese ejercicio. Está espectacular porque es un movimiento que ellos necesitan hacer. Pero bueno, ¿qué hay que pensar? ¿Dónde estaría puesto ese aparato? Si es al piso, si llegan bien al piso, si realmente tienen la posibilidad de hacer ese movimiento estando sentados en el piso, ¿sí? Perdón, sentados en el piso. Estando ellos sentados, si ellos tienen el acceso bien al piso. Les comento, y vamos a hacer, después porque vamos a tener que hacer grupo y vamos a tener que ir al hospital para que ustedes los vean. Pero cuando fuimos, los chicos ya habían pensado algo así en el piso, pero cuando fuimos, estaban de todas las personas que estaban haciendo diálisis, todos estaban cruzados de pie. Acostado de costado así, cruzado de pie, estaban viendo el teléfono, todo, y le tuvimos que pedirle a ver si bajan los pies al piso, y algunos decían, y pero estaría bueno que estaban con los pies, a ver cómo les puedo decir, las sillas son sillones grandes, y con los pies contraídos, así como las rodillas para arriba. Y dice, uy, estaría bueno algo que esté acá arriba de la silla, así yo podamos hacer sin tener que bajar los pies, porque están más cómodos así. Bueno, y ese es un pedido del, a ver, que una cosa es el cliente real, que son los médicos del hospital. Pero nosotros cuando vayamos al campo de observación, vamos a estar con las personas que se están haciendo diálisis. Y ellos nos van a decir bien lo que realmente ellos, de nuestra idea, se las podemos comentar. Y ellos, uy, pero también estaría bueno que, y eso está bueno consultar. Pensemos en la silla, como para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy diciendo. Yo soy el que quiere una silla para una oficina. Y vengo y le digo, yo quiero una silla con una oficina con rueditas. O no, diseñeme una silla para una oficina. Mi oficina va a ser toda abierta, con colores cálidos, lleno de ventanas, o sea que la silla tiene que tener colores cálidos, todo, bueno, muy lindo. Y ustedes me diseñan un montón de sillas. Pero en algún momento ustedes van a tener que ir a la oficina a hablar con los que usan la silla. ¿Sí? Y ahí el diseño se va a apuntar más a lo que realmente se necesita. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir a una oficina y la oficina capaz que le va a decir, mira, en este sector estamos todo el tiempo moviéndonos de acá para allá, estaría bueno que tenga rueditas. Bien, entonces le ponemos rueditas. Y otra persona que dice, no, ¿sabes qué? No todas tienen que tener rueditas porque nosotros estamos en un lugar donde el piso no corre las rueditas y se traba. Entonces hay un sector de la oficina donde no tenemos para mover. Entonces, bueno, hay que hacer 2 tipos de sillas. ¿Por qué? Porque en algún lugar funciona la ruedita, en otro lugar no. Bueno, eso nos lo dice la persona que lo usa. Es el cliente, es del cliente, el usuario de esa necesidad es muy importante. Entonces nosotros en algún momento vamos a tener que ir al hospital y hacer esa consulta. En el mientras tanto, el cliente que tenemos es el médico. Entonces nosotros ya tenemos que empezar a diseñar y a generar estos croquis, ¿sí? Que estamos haciendo con la silla, empezar a generar soluciones. Esta solución, ta. Cuando más o menos estemos cerrados en varias soluciones, vamos a tratar de plantear 5 o 6 soluciones que podemos plantear, que creamos que son
las más, las que van más a la necesidad, ahí vamos a hacer un trabajo de campo. Vamos a ir al hospital, vamos a hablar con las personas que se hacen diálisis y se lo vamos a mostrar. Y va a decir, uy, este va mejor, este no, uy, este capaz dice, este es re incómodo porque realmente no nos llegan los pies hasta ahí. Este es re incómodo porque no podemos poner el brazo así. Ese es re incómodo porque no podemos apretar así o no podemos abrir tanto las manos así. Entonces, en función de eso, vemos si modificamos lo que ya tenemos diseñado o descartamos y nos quedamos con otra opción de la que podría ser la solución. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Bien. profe. Entonces estamos yendo ya directamente al trabajo. Esto es técnico 100%. Esto es una oficina técnica que trabajaría así. ¿Cómo trabajaría? Como estamos haciendo hoy. Hoy es una reunión estamos pensando en que el cliente va a venir el miércoles. Bueno, nos estamos preparando para ese día. Está bien, para no estar así en la nube, que nos encontramos, muy lindo lo que nos explica, y cuando dice, bueno, nosotros queremos esto, háganos preguntas, le va a hacer, le va a decir el cliente. Y nosotros no vamos a estar preparados. En este caso sí. ¿Sí? ¿El color es importante? Sí, pero puede ser secundario el color. La forma la tenemos que diseñar nosotros. Si nosotros le preguntamos, ¿y qué forma quiere que tenga? Ellos quieren la funcionalidad, no saben la forma. La forma se la vamos a dar nosotros con nuestro diseño. Entonces apuntemos a esas necesidades. Y tiene que moverse, no tiene que moverse, se puede anclar, como dijo la compañera, hay que dejarlo, y no, porque si está en el piso, también tengo que pensar que si se me mueve y la persona no alcanza, porque no se puede agachar. Entonces, empezar a pensar todas esas cosas. Ahí tenemos fotos de cómo son las sillas, antes de ir podemos observar eso. Eh, y no nos quedemos siempre en lo mismo. ¿Sí? En lo mismo digo porque mi cabeza ya está invadida en 5 cosas para hacer. ¿Sí? Pedalera, mover los pies así, levantar los pies, pero cuando levantamos los pies, ¿cómo lo haríamos? Este, bueno, tenemos que pensar en una persona sentada en una silla y ahí ver la necesidad que ellos quieran. ¿Sí? Si es algo con los pies, si hay que hacer fuerza, no tiene que hacer fuerza, si es simplemente únicamente un movimiento, si el movimiento tiene que traer que tiene que hacer fuerza o no. Por ejemplo, yo no traje, pero estoy todo el tiempo ahora con una pelotita haciendo así. ¿Por qué? Porque tengo una tendinitis que me agarró hace poco, una porquería que me agarró, y me empezaron a decir los médicos, agarré una pelotita y empezaba con los dedos, a presionar así, y después hacer este movimiento. Y es algo simple, y no hace mucho, hace poco en verdad, fui a donar sangre. Y entonces me sentaron en una silla de la misma que se hace en diálisis, o muy parecida. No sé si alguno fue a donar sangre, pero fui a donar sangre con mi señora y mi señora estaba en otra silla más lejos. Y estaba sentada allá y yo la veo y estaba medio como que se había desmayado. Cuando me estaba haciendo, porque le bajó la presión, cuando me estaban haciendo a mí, la enfermera enseguida me dio una pelotita, no era, era un corazón porque era una propaganda de una clínica, pero era un corazoncito esponjoso. Y me dice, empecé a apretar, hace fuerza. Eso va a hacer que te circule la sangre cuando te estamos sacando sangre y te va a permitir que no te baje la presión. Dicho y hecho, empecé a hacer con la pelotita así, jugaba todo, con la mano donde tenía la vía que me estaban sacando sangre. Me levanté bien, después medio me mareé un poquito, pero no era, y mi señora estaba re mal. Y entonces, entre ellas decían, le hubiese dado, no sé, había otro corazoncito de eso, le hubiese dado eso, por ahí eso le sirve, hablaban entre ellas. Entonces yo le pregunto, ¿y eso sirve? La- es buenísimo, porque hace que te circule la sangre mientras te están sacando. Entonces, la presión de la sangre se mantiene y no se te baja. Entonces, eso también está bueno. Fíjense que no podemos hacer una pelotita, pero podemos hacer algo que se tenga que hacer con las manos que nosotros podemos hacer y a eso mecánico que se pueda llegar a hacer, tenemos que pensar la parte lúdica. Qué sé yo, si fuese una pelotita, cuando aprieta 3 veces seguidas que suceda algo y se aprieta una sola vez que suceda otra cosa, o que sume números, puntos, algo lúdico tenemos que agregarle. Sumémoslo a lo lúdico, ¿sí? Eso es importante. Capaz que ellos se lo plantean, pero hay una necesidad que es física, que es del tratamiento que ellos están haciendo, y una necesidad psicológica, que es la que ellos, que es el 50 y 50, ¿eh? Si nosotros le podemos atacar
un poco y un poco, el proyecto tiene éxito 100%. Así que bueno, es importante que vayamos pensando en ese camino. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Les solicito ahora, por favor, los que no dieron el presente, den el presente en el chat, ¿sí? Pongan presente, nombre y apellido, para que quede el registro del presente que tuvieron hoy. Vayan preparando preguntas y respuestas en función de lo que yo ya les dije. Cuando estén con ahora el miércoles a las 2 de la tarde nos juntamos en biblioteca. Recuerden, no les digan que yo les dije todo esto, ¿sí? Háganse lo desentendido y digan, porque más o menos le van a explicar mucho mejor, más apuntado, pero la persona no está parada, la persona está sentada en una silla. Entonces ellos le van a mostrar, le van a decir y cuáles son las necesidades que ellos tienen. Así que vayan, ya pueden ir pensando, idear algo, ¿sí? Algo para hacer con las manos, para hacer con los brazos, algo para hacer con las piernas. Piensen que también las personas pueden estar, estaban con los pies arriba como son sillones grandes, pueden estar con los pies contraídos así. Y capaz que el ejercicio que hagan con los pies lo pueden hacer desde ahí arriba. Es otra idea. Si no le digo que piensen de todo, vayan pensando una idea, otra idea. ¿Sí? Vayan dibujando algo para el miércoles traer una idea como para reforzarla con las preguntas que le vayan a hacer ese día. ¿Está bien? Profe, Sí. entonces tenemos que pensar en un aparato que genere una movilidad para el cliente. Tienen que mover las piernas o las manos, o los brazos, una extremidad tienen que mover, porque le están sacando sangre. Y en eso que le están sustrayendo sangre, el cuerpo se debilita. Estoy diciendo una burrada, ¿eh? Porque ahí se lo van a explicar bien. Se debilita en el sentido de que le van a explicar cómo cuando se sacan sangre, por qué no le llega sangre a las manos, porque es como si hacen una vía de una ruta, ¿sí? Hacen un desvío de la sangre y ese desvío lo que hace es que no le vaya sangre a donde le está yendo, que son a las manos. Entonces se le empiezan a enfriar las manos, se le empiezan a calambrar, pero es porque no le llega sangre. Entonces la única forma que le llegue sangre a esa extremidad es que la mueva. Entonces fuerza que la sangre vaya para ahí, vaya para el lugar donde le están sacando y que vaya para ese lado. Entonces, ese tipo de movimiento. No tienen que hacer pesas, nada de ejercicio de fuerza mayor, ¿sí? Y no, nada que se tengan que parar, no se pueden parar. O sí, pero no, no es la idea, ¿sí? Siempre tienen que estar sentados y están mucho tiempo, están horas. Ahí le van a contar bien el miércoles. ¿Está bien? Ahí me preguntan si prefiero, no sé, decía movimiento continuo, todo, anoten, todas esas preguntas háganselas al cliente el miércoles. ¿Sí? El miércoles es el momento donde tenemos para hacer preguntas. Y las preguntas que va a hacer el compañero nos va a servir a nosotros, ¿sí? Llévense anotadas preguntas, muchas preguntas cuando esté hablando se le van a ocurrir en ese momento, vayan anotando esas preguntas, llévenlas en papel y después, porque esa es una de las actividades prácticas que tenemos para la reunión del día de hoy, que ese día lleven preguntas. Y ese día esas preguntas yo me las tengo que llevar en una foto. Yo les voy a sacar una foto a cada una de sus cuestionarios, preguntas, si llevan dibujos también, si hacen dibujo en el momento también. Es parte del trabajo. Ya comenzamos a trabajar en algo real. ¿Nos estamos capacitando en la oficina técnica? Sí, estuvimos trabajando en la oficina técnica estos días y ahora ya viene el trabajo, ya empezamos a trabajar. Esto es real 100%. ¿Sí? ¿Nos podemos confundir? También nos podemos confundir porque es pedagógico lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo a trabajar. ¿Está bien? Bien. Ahí se está que se termina la reunión. Ya van a pasar los 40 minutos, así que recuerden, día miércoles a las 2 de la tarde nos reunimos acá en la biblioteca. Yo entre mañana ya voy a ir acomodando toda la biblioteca para que podamos hacer. Voy a ver si la puedo grabar a la reunión esa, creo que sí. Así la subo al canal de YouTube para que puedan acceder, porque está muy buena la reunión, para que los padres o ustedes mismos que no puedan participar, después la puedan ver. ¿Sí? Y eso nos sirve también como para reverlo por si nos quedó alguna duda de cuando explicó algo. Así que voy a hacer todo lo posible de grabar. Bueno, chicos, hasta acá Perfecto, estamos con profe, la gracias. reunión de hoy. Ya los quedan liberados. Si ya dieron el presente, ya se pueden retirar de la reunión. Muchísimas gracias por haber participado. Nos vemos el miércoles primero. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe, Nos gracias. vemos. Chau, chau. Profe, hasta luego.
Profe, hasta luego. Nos vemos el miércoles.